Mis queridas mujeres de Nura Latina, soy Jessie Briceño y hoy me llena de alegría darles la bienvenida a esta serie de entrevistas Mujeres que abren caminos, un espacio para inspirarnos con las historias de mujeres latinas en Medio Oriente y Norte de África que nos transforman, que nos inspiran y transforman su entorno con valentía y pasión. Hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes la historia de una mujer mexicana que ha sabido reinventarse y abrirse camino en uno de los sectores más competitivos del mundo. Nuestra invitada es Nadia Cortés, originaria de Chihuahua, México, y tiene residiendo en Dubái más de 15 años. Tuve el gusto de conocerla el año pasado en un evento inmobiliario y desde el primer momento me dio muchísimo gusto y me encantó platicar con ella. Me llamó mucho la atención la honestidad y la claridad con la que expresa su trayectoria. Nadia llegó como sobrecargo de Emirates y tras un giro inesperado en su vida profesional, decidió reinventarse y construir su propio proyecto del sector inmobiliario. Ahora es fundadora de su agencia de Realtor Dubai y acompaña a otras personas a tomar decisiones importantes con ética, cercanía y visión. Hoy nos comparte su historia, sus aprendizajes y su mirada como una mujer latina que ha abierto camino en el Medio Oriente. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo has estado? Gracias, Jessy, y gracias por la introducción tan bonita. Me parece que ya dijiste todo. No sé qué más puedo agregar, pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes, en serio. Muchas gracias, Nadia. Bueno, como ya comenté, Nadia, eres originaria de Chihuahua, México. Llevas más de 15 años en Dubái. ¿Cómo fue que llegaste a Dubái y qué fue lo que te hizo quedarte? Bueno, como ya lo dijiste, llegué aquí trabajando para Emirates como sobrecargo. Anteriormente había estado trabajando en Aerolitoral, fue ahí donde empecé mi carrera en la aviación y luego me pasé a Aeroméxico. En Aeroméxico me tocó el recorte del 2008, así es que en ese momento la verdad creí que la aviación se había terminado para mí, había volado aproximadamente 2 años, me regresé a Chihuahua y empecé a trabajar en mi carrera que es comunicación, estaba en relaciones públicas. Me gustaba mi trabajo, pero siempre sentía la espinita de que el volar no se había acabado. Y también mientras estuve en Aeroméxico supe de Emirates. Entonces, estando en Chihuahua y un día que iba a abrir las entrevistas Emirates, pues me lancé a la Ciudad de México. Lo demás es historia. Fui seleccionada en el primer intento, que fue también mucha suerte. ¿Y qué me hizo quedarme? El sentirme tan aceptada y bienvenida. Quizá como mexicanos tenemos la mala experiencia de nuestro país vecino que necesita ser astronauta y hablar 50 idiomas para que te den una visa de trabajo. Y sin embargo, venir a Medio Oriente, donde las empresas están buscando a personas calificadas, en este caso calificadas para hacer el trabajo de azafata. Así es que fue un privilegio muy grande que me seleccionaran no solo para Emirates, sino en ese tiempo para volar el 380, que iba a muy pocos destinos. Me encantó, me sentí bienvenida, me siento hasta ahora bienvenida, me siento ser parte de la cultura. Somos más de 200 culturas, de 200, perdón, nacionalidades aquí en Dubái y bueno, más de 15 años me sigo sintiendo como en casa. Claro, mi casa está en México, pero mi casa, mi segunda casa definitivamente aquí. Ah, qué bueno, Nadia, me da muchísimo gusto. En el 2019, tu etapa con Emirates terminó de una forma inesperada. Y sin un plan B, ¿cómo atravesaste ese momento y qué te impulsó a reinventarte en bienes raíces? Pues yo creo que la necesidad ya estaba aquí en Dubái muy encaminada, ya estaba en ese momento casada, mi esposo es italiano y nos habíamos embarcado en una serie de compromisos financieros que no me permitía, digamos, quedarme con las manos cruzadas. Tenía en ese momento, tenía una casa que había comprado en planos, entonces fui a ver a mi agente inmobiliario y le dije que me ayudara a venderla porque no podía cumplir con los pagos. Me va a ser muy difícil que la vendas porque está todavía en construcción y bueno, me explicó. Me dijo, ¿por qué no es tú misma a venderla? Y fue para mí una ecuación muy simple. Le dije, ¿cuánto ganas? Me dijo cuánto ganaba y le dije, ok.
empiezo mañana. Empecé inmediatamente, obviamente al inicio no fue fácil el teje-maneje, pero así fue como prácticamente salté de la aviación a bienes raíces sin ni siquiera contemplar otras opciones y empecé a trabajar como loca. Claro. Sí, bueno, aquí nos demuestra lo importante que es el enfoque, ¿no? Enfocarte, o sea, como dices, no viste otras cosas y te enfocaste. Y bueno, aquí están los resultados. Entrar Sí. en el mundo inmobiliario en Dubái no es sencillo. ¿Cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste al comenzar y qué te ayudó a superarlos? Hijo, pues al principio el dar el giro completamente distinto a lo que estaba haciendo, completamente y no en el sentido de que tenía que aprender todo lo relacionado a bienes raíces. Sin embargo, cuando empecé a hacer las ventas fue cuando finalmente vinculé lo que ya estaba haciendo, que es servicio al cliente, a ventas, porque yo nunca me consideraba una persona de ventas. Hasta ahora yo no vendo. Yo simplemente guío a las personas y eso para mí fue el quitarme esa presión de que tengo que vender, porque no tengo que vender. Entonces, ese fue, digamos que ese fue el cambio de mentalidad, que fue lo más difícil al principio, y empezar a ser otra persona, que ya no estaba en los aviones, pero a la vez tenía esa oportunidad de conectar con las personas y bueno, desarrollar el conocimiento, porque obvio las personas van a comprar de alguien que confían y una persona que sabe más o menos lo que está haciendo, ¿no? Claro, sí, 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 en el ámbito, ¿no? Sí. Y después de varios años de experiencia, en el 2024 decides abrir tu propia empresa. ¿Qué te llevó a dar ese paso y qué aprendizajes te dejó este proceso? Bueno, después de pasar por tres agencias, que no fue tampoco mi plan, pero bueno, circunstancias llegaron y tuve que saltar de una agencia a otra. En la última agencia ya estaba yo con una comisión bastante alta, que prácticamente es el paso anterior a abrir una empresa propia. Ya tenía una comisión alta, me habían dado la oportunidad de abrir un equipo que estuviera a mi cargo. Y bueno, en algún momento en 2024, cuando estaban pasando aquí las lluvias que inundaban la ciudad, fue también como esa chispa también que me sentí lista. Y bueno, las experiencias ¿qué me dijiste? ¿Qué me preguntaste? Las enseñanzas de este Sí, nuevo ¿qué aprendizajes tuviste? son hasta ahora infinitos. Sí, Es un reto bastante grande. Y para ser sincera, ahora mismo en enero me estaba preguntando si me conviene seguir con la empresa o no, porque en abril tengo que renovar mi licencia, renovar o no. Ha sido un reto muy grande en el sentido de que gano menos que lo que hacía como agente, pero ha sido también un reto que me gusta el tener la empresa a mi cargo, que puedo más o menos decidir cómo se hacen las cosas a como yo he pensado que es mejor. Que a final de cuentas eso fue lo que me hizo abrir una empresa, porque yo quería hacer las cosas a mi manera, como creo que es mejor, que es traer este servicio al cliente a bienes raíces y no seguir las tendencias de competitividad, de solo vender. sabes, decir, exacto, y aparte cuántos millones he vendido, cuánto así, Mm. para mí tiene que ser más humano y por eso es que sigo con el proyecto. Te digo, en enero estaba como dudosa si renuevo o no, he decidido que sí, porque también 2026 empezó con una muy buena energía. He decidido que sí y bueno, es un reto todos los días, sinceramente, tener personas a mi cargo, tener toda la responsabilidad de una empresa con todo lo que eso conlleva. Ya. Es fuerte, es importante, es pesado a veces, pero confío en que el proyecto va a dar sus frutos y vamos a hacer un buen servicio. Estoy segura que sí, muy, muy segura. Tu proyecto Gracias.
se caracteriza por un acompañamiento muy personalizado. ¿De dónde nace esa forma de trabajar y qué te refleja a ti como mujer y emprendedora? Bueno, y creo que ya lo mencioné que a final de cuentas pude hacer esta conexión de servicio al cliente con estas decisiones importantes que son dónde poner el dinero en el sector de bienes raíces, porque a final de cuentas muchos inversionistas o los inversionistas que están, digamos, poniendo sus huevitos en diferentes inversiones, lo van a hacer en bienes raíces. Entonces, si lo van a hacer en bienes raíces, yo les puedo dar ese servicio, yo me refiero a mi empresa, mi equipo les puede dar ese servicio de guiarlos de la mejor manera. Como mujer, creo que tenemos esta capacidad, que no digo que los hombres no la tengan, pero es como más inherente a las mujeres de cuidar a las personas. Entonces yo creo que esto es la parte femenina del cuidar a las personas, en este caso cuidar a los inversionistas. E inversionistas pueden ser alguien que está comprando su primera casa, que está, no solamente los inversionistas que están buscando un retorno de la inversión por sí. O sea, obviamente que les ayudamos a todos, pero ese cuidado yo creo que es el toque femenino. Claro, ser la empatía, ¿no? Exacto, porque es la responsabilidad que yo tengo en mis manos y de hecho esto al principio fue bien difícil porque literalmente sentía que cargaba todo el peso de las finanzas del cliente, ¿no? Sé que ahorraron tanto dinero para comprar una casa, los tengo que guiar lo mejor posible. No digo que sea siempre, que esté siempre correcta, pero afortunadamente la mayoría de mis clientes han tenido buenas experiencias y buenas ganancias y ha sido una buena decisión. Ah, qué bueno. En una industria tan competitiva como la de bienes raíces en Dubái, ¿qué consideras fundamental saber antes de invertir, comprar o reubicarse? Como inversionista, inquilino, una persona que va a comprar su primera casa es tomar en cuenta que es tu dinero al final del día y que por muy buenas intenciones que el agente inmobiliario, en este caso yo, mi equipo tengan, es tu dinero y tienes todo el derecho de investigar, incluso lo que nosotros te decimos, de corroborarlo, de hacer tu investigación por tu parte, buscar en Google, buscar reseñas, etcétera, y estar seguro que estás tomando la decisión con todos los elementos que, que se requieran para lo mismo. Y como mujer latina en el mercado, en un mercado global altamente competitivo, ¿qué se ha significado para ti abrirte camino profesionalmente en Medio Oriente? ¿Qué ha significado? Sí, Pues a veces siento que no he tenido mucha, ¿cómo te diré? No he parado demasiado como para digerirlo. De hecho, desde que llegué y estuve en Emirates, siempre sentí también que la vida iba muy rápido, volando, y venía de una pernocta, descansaba así. Hay veces he sentido que no he tenido tiempo para realmente reflexionar en cuanto a eso, pero no sé, siempre me he sentido muy identificada con la cultura, a pesar de que tenemos muchísimas diferencias y yo creo que las diferencias son las que más son promovidas, somos muy similares. ¿Y qué ha significado? Pues, no sé, que mi familia esté muy orgullosa de mí y eso me conmueve. claro, sí, por supuesto. ¿Y qué has descubierto sobre ti misma con este emprendimiento y al acompañar a otros en el proceso? Pues, yo creo que cuando uno va creciendo, independientemente de nuestras diferentes experiencias cuando estamos más jóvenes, digo, independientemente de nuestra experiencia familiar, cuando estamos más jóvenes nos falta la experiencia de la vida. Y entonces ahora a mis 44 años, habiendo estado aquí más de 15, ahora teniendo esta empresa,
he aprendido a tener fe en mí, en que, y no solo en mí como persona, como individuo, sino fe más bien en la vida, en que la vida se cuida a sí misma, en confiar en quien tú creas, Dios, el universo, de que te va llevando por caminos y te va poniendo en lugares donde tienes que estar. Y eso es muy gratificante. A final de cuentas, yo estoy aquí con este proyecto pensando siempre en servir. ¿Qué es lo que puedo hacer por otros? Obviamente, mientras que sirvo a los otros, me llega una retribución, que es lo justo. Con la energía que yo pongo, también me la retribuyen en cuanto a pagos, pero es algo, cuando pienso en eso, es como tener el paquete completo y creer en mí misma, creer en mi cultura también, porque estamos muy preparados, sobre todo para lo que es servicio al cliente, somos por excelencia. Los latinos somos, o sea, ya lo traemos en la sangre. Eso es verdad. Sí, es cierto. ¿Cómo te imaginas de Realtor Dubai en los próximos 5 años y qué tipo de impacto te gustaría dejar en la vida de tus clientes? Bueno, como ya dije, el servicio al cliente es lo más importante aquí. Yo lo que veo es tener un equipo de personas altamente exitosas, exitosas de manera personal, todos los de mi equipo teniendo una propiedad o varias y siendo buenos ciudadanos, siendo un equipo que las personas externas vean más que un negocio como un proyecto social, o sea, un grupo de personas que son saludables, que son, que se cuidan a sí mismos y que asimismo tienen buen servicio a las personas que están a su alrededor. O sea, lo veo como una célula que tiene buena energía y que influye de manera positiva en la sociedad. Claro, sí, fíjate que eso que mencionas es súper importante porque si estás bien contigo mismo, lo vas a irradiar e inmediatamente lo vas a transmitir a las demás personas y así va a ser tu trato con los demás, ¿no? Entonces es muy Así es. importante esto que mencionas. Así es, mencionarte así brevemente que parte de la cultura que tenemos en la empresa es hacer ejercicio diario. De hecho, lo tenemos como un reto que cada uno de los miembros del equipo, incluidos las personas que están en la oficina, es hacer mínimo 30 minutos de ejercicio al día. Leemos también un libro al mes, nos reunimos para hablar de este libro que puede ser relacionado a negocios, puede no ser relacionado a negocios. Y esto es parte precisamente de eso que yo quiero que sea mi empresa, personas que se cuidan a sí mismos, porque si se cuidan a sí mismos, van a poder cuidar a los demás. Claro, qué bien, me parece excelente. Ya para cerrar con esta conversación, ¿qué consejo le darías a una mujer latina que está atravesando un cambio profesional o que sueña con reinventarse en otro país? Confiar, 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 pero hacer el trabajo. O sea, todos los días, todos tenemos un trabajo que hacer. Entonces, hay veces, quizás estamos haciendo el trabajo y no vemos los resultados. Ahí es cuando te lo haces con ese fuego que traes dentro. Si sientes que el fuego está apagado, cuídalo, protégelo, pero no te olvides de ese fuego que tienes. Protégelo cuando lo tengas que proteger. Si estás pasando por momentos difíciles, confía en que va a pasar y van a llegar tiempos mejores. O sea, sé que a lo mejor suena muy como no sé, filosofía barata, pero he pasado por circunstancias muy difíciles que no tenemos ni el tiempo ni es la ocasión, pero, pero seguir haciendo el trabajo y confiando que eventualmente, eventualmente vas a llegar a algún lugar, eventualmente vas a cumplir con tu misión de vida, que cada quien la tenemos, aunque no la tengamos clara, ahí está. Claro, muchísimas gracias, Nadia. Y bueno, gracias de verdad por compartir tu historia con tanta honestidad, con tanta claridad, con tanta humanidad.
Tu camino nos recuerda que reinventarse no es empezar de cero, sino es integrar todo lo que somos, lo que hemos vivido, nuestras experiencias. Y también la incertidumbre puede ser una puerta, ¿no? Y confiar exactamente en lo que mencionas, en uno mismo, en la vida, en Dios, es parte esencial del liderazgo. Muchísimas gracias por abrir camino y por recordarnos que las mujeres latinas tenemos mucho que aportar en cualquier lugar del mundo. Gracias, gracias. Confíen en ustedes. Así es, definitivamente. Muchas gracias, Nadia, y a toda nuestra comunidad latina, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y si esta historia resonó contigo, compártela con otras mujeres que estén atravesando un cambio o soñando con reinventarse. Nos seguimos encontrando en este espacio de historias que inspiran, conectan y siembran luz. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.